Buenas tardes. Se les solicita a todos los estudiantes que puedan llenar el formulario que ya está en el chat. Por favor, anotarse, escribir todos sus datos. Ellos va a ser puesto justamente en lo que es bolsa de trabajo. Por favor, anótense. Profesor, disculpe, ¿la cuenta tiene que ir nuestra cuenta institucional o nuestra cuenta propia? Personal, porque de repente cualquier información que tengamos de algún curso te lo podemos llevar a tu personal. No te preocupes. Ah, ok, gracias.
Alumnos, no se olviden de registrarse en el chat. Hemos puesto ya el formulario de asistencia, por favor. Bueno, vamos avanzando. Buenos días con todos, con todas. Vamos hoy a realizar el tercer taller que ustedes ya han venido, los que han estado en el primer taller, en el segundo, y este es el último taller que corresponde a los programas de empleabilidad. ¿Cómo afrontar exitosamente un proceso de evaluación personal? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este taller? Que ustedes como buscadores de empleo aprendan técnicas a desarrollar habilidades para afrontar una entrevista laboral y así también el objetivo de lograr que los mismos conozcan las diversas pruebas psicológicas que se utilizan en el proceso de selección de personal. Importante esto porque les va a ayudar y a motivar a tener un mejor perfil cuando usted postule. Miren, ahí están las pruebas psicológicas que normalmente se utilizan. Ahí es un Rorschach, es una prueba de inteligencia y para ver rasgos psicopatológicos de algún postulante. Luego tienen las pruebas técnicas y luego, por finalizado, tienen ustedes las pruebas psicotécnicas. ¿Cuál es el objetivo de estas evaluaciones psicológicas? Lograr que los buscadores de empleo conozcan cuáles son las pruebas psicológicas y el objetivo de las mismas. ¿Qué tipo de evaluaciones existen? ¿Cómo se podrán afrontar estas dentro del proceso de selección de personal? ¿Qué tiene que decir con esto? ¿Qué queremos dar a entender con esto? Las pruebas de personalidad son las pruebas que normalmente nosotros utilizamos para poder ver lo que no se ve en el CV ni en la entrevista. Entonces, son técnicas que utilizamos para poder evaluar el personal idóneo de acuerdo al perfil que necesitamos. Y esto se va a encontrar no solamente con estas láminas que usted ven ahí, una lámina de tinta, sino va a encontrar de repente una prueba proyectiva que tiene que ver con la personalidad del postulante. Y estas pruebas de personalidad buscan conocer los rasgos de personalidad, temperamento que tenga el postulante. Lo que tú tienes que hacer es seguir las indicaciones que te da el instructor, en este caso el psicólogo profesional, o reclutador de personal o administrador de personal. En las pruebas técnicas se refiere a todas las evaluaciones relacionadas directamente con los conocimientos, funciones y tareas del puesto de trabajo al que postulas. Y ahí una recomendación, mantenerte en calma, relajado. Y las pruebas psicotécnicas son las que evalúan las capacidades intelectuales básicas, ¿no?, para la realización de tareas concretas relacionadas al puesto de trabajo. Y aquí más que todo tiene que ver con lo que ustedes han aprendido, procesamiento verbal, analogías, sinónimos, antónimos, todo lo que tenga que ver con ustedes en ese conocimiento de habilidades duras. No se desanimen si al finalizar el tiempo concedido no se ha respondido totalmente todas las preguntas, porque hay un ponderado ahí. ¿Entendieron? Ahí tienen las pruebas de personalidad. Por ejemplo, el hombre bajo la lluvia. Si ustedes se fijan en esa figura del hombre bajo la lluvia, ven al tipo que ni siquiera agarra el paraguas. Está como en el aire, ¿no? Tiene su calificación, tiene su interpretación también. El test de árbol también, cómo están diseñadas las ramas y el arbusto, cómo lo van dibujando. Por ejemplo, ahí tienen esas dos pruebas de personalidad. Y tienen ustedes el makeover, que es una figura humana, y dibujas la figura humana y luego que terminas pasas a dibujar
la del sexo opuesto que dibujaste. Luego tienes a la persona, casa, árbol y persona. Luego tienes dibujar a una persona con arma. Entonces, todas tienen una interpretación y todas estas, para alegría de muchos de ustedes, están en Google. Pero los psicólogos organizacionales tienen un criterio para evaluar y para interpretar todo ello, que no está en Google. O sea, no todo lo que dice Google es a rajatabla, es cierto. Y es así. Entonces, tienen que tomar en cuenta estos aspectos, por favor. Luego viene la entrevista personal. Cuando hablamos de entrevista personal, estamos hablando y refiriéndonos a qué. Específicamente a cómo el receptor y el emisor va a tratar, en este caso, el receptor, que va a ser el que convoca, hace la convocatoria para poder necesitar el trabajador idóneo al perfil que necesita. Ese trabajador tiene que responder a entrevistas, escucha bien, estructuradas con preguntas semiestructuradas, que son preguntas libres y preguntas estructuradas, y preguntas libres. Y para esto tienes que estar preparado. Y lo que quiere lograrse en esa entrevista, que por ejemplo el emisor, que es el postulante, responda adecuadamente, preciso y conciso las preguntas que se le hace en la entrevista. Esto es importante porque aquí van todo un conjunto de actos y procedimientos que ustedes deben tener, por ejemplo, controlados, que son la postura, la manera como tú contestas, la manera como te sientas, todo ello implica esto, ¿no? Implica esto. Entonces tengan mucho en cuenta estos aspectos que realmente sí es de mucha utilidad cuando ustedes postulan a un puesto de trabajo. Importante esto. ¿Ya? Pasamos a ¿cuál es el comportamiento que ustedes deben tener antes de ir a una entrevista personal? Cindy Gutiérrez Domínguez, ¿me puedes leer, por favor? Cindy, ¿estás ahí? Cindy Gutiérrez Domínguez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Lee lo que es la entrevista laboral antes de. Ya. Informarse sobre la empresa. Dirección, a qué se dedica y de qué manera se podría contribuir en ella. Estudiar el currículum vitae. ¿Por qué podrían hacer preguntas sobre la información que contiene? Prepararse en las preguntas para que las respuestas sean las más adecuadas. Cuidar la presentación. Vestimenta formal, uñas cortadas, zapatos limpios y aseo personal. Muy amable, muchas gracias. Miren, ahí está. Están las fotos, si quieren tómenle una fotito. Miren cómo no deben ir y cómo sí deben ir. Incluso si ven con terno y ven con un traje formal a la señorita, la cartera, la correa y los zapatos deben ir del mismo color. Voy a tomarle una foto para que lo tome como un referente. Siguiente. Comportamiento durante la entrevista. A ver, Angie Liliana, por favor, ¿me puedes leer? Sí, profesor. Llegar puntual a la entrevista, utilizar un lenguaje formal mostrándose siempre respetuoso, resaltar las propias habilidades y experiencias, mantener el contacto visual, ello demuestra interés, mantener el celular apagado, hablar de manera pausada y evitar gestos que denoten ansiedad, es decir, mover los pies o manos o agarrarse el cabello, entre otros, o estar a la defensiva. Correcto, muchas gracias. Miren, las preguntas más frecuentes. Preguntas. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía, hagan su FODA para que eso les sirva de referente para hacer su perfil profesional, o sea, su marketing y su marca personal, y luego para la entrevista personal? Mira, importante esto, porque aparece en la entrevista, ¿qué fortalezas tiene usted?
Si has hecho tu FODA, vas a decir, yo soy muy puntual, muy responsable, ¿no? ¿Cuáles son tus defectos? Ser exigente conmigo mismo. Ni bueno ni malo, pero es una respuesta muy adecuada. ¿Por qué se retiró de su último trabajo, anterior trabajo? Cuidado con decir, bueno, porque estuvo mal mi abuelita y estuvo con COVID o estuvo con dengue y tuve que retirarme. No. No, tienen ustedes que responder por término de contrato. ¿Cómo puede aportar en esta empresa? Mi información, mi formación, mi experiencia al puesto que usted me asigne. ¿Correcto? No echen mucho floro, no se explayen tratando de explicarles de una u otra manera porque necesito trabajo. No. Muy serenos, respiren profundo y muy puntual, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto deseas ganar mensualmente? Les voy a pasar un videito chiquito, muy cortito, que el año 2016 el sueldo mínimo estaba muy bajo. Entonces estoy refiriéndome a una cantidad de repente que no es la que está actualmente manejándose, ¿no? Y un técnico debe estar ganando ahorita entre 2.000 a 2.800 o 2.500, ¿no? Entonces este referente que en el video está, bueno, no lo hice yo el video, sino lo colgaron en el YouTube, América Televisión, y entonces ahí ustedes lo tienen. Bueno, en cuanto a las preguntas, tienen que ser precisos, concisos y muy puntuales. Miren ustedes cómo está la vestimenta, cómo se deben sentar, cómo deben saludar. Primero saludar, luego sentarse. La postura de los dos checks verdes es para hombre y mujer. Los hombres tenemos una pequeña, ligera dificultad para cruzar las piernas así, pero es cuestión de acomodarse, pero se ve elegante en el hombre. Yo les digo esto porque, bueno, cansado de entrevistar y, bueno, en las tertulias que uno tiene, bueno, se coloca esto y con tu terno se ve muy elegante. ¿Ya? Y dar la mano, no dar la puntita en la mano, porque hay unos que dan así, así la puntita para... No. Entonces, ¿para qué creen que se ha hecho este arco? ¿Para qué? ¿Para jugar? ¿Para qué? Es para dar la mano. No tampoco apretándola, ¿no? Suavemente. Sigamos. A ver, Félix Carmelo, léeme por favor después de la entrevista. Félix. ¿Estás ahí, Félix? Por favor, si lo puede leer. Sí, léelo, por favor. Abre tu micro. Profe, ¿me escucha? Disculpe, Sí, solo que escucho. estaba en la Te escucho. lacto y el micro de la lacto no funciona. Ya te escucho. Ok. Entrevista laboral, ¿no? Después, llamar para saber los resultados, pero sin insistir demasiado. Si la respuesta no es la que esperaba, se debe agradecer por la oportunidad. Es importante autoevaluarse y aprender de los errores. Si la respuesta es positiva, uno mismo debe felicitarse, porque ya se tiene empleo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Miren, las preguntas más frecuentes de una entrevista de trabajo. ¿Cuál es tu mayor cualidad? Si has hecho tu FODA, vas a responder. ¿Cuál es tu peor defecto? Imagínate que contestes tú, te quieren para atención al cliente, y tu peor defecto dices, soy muy irritable y me da mucha cólera. ¿Cómo te van a contratar? O decir que vamos a caja y te vamos a decir, ¿cuál es tu peor defecto? Muy confiada. No puedes ser contratada. Hay personas que acabo de entrevistar con mayor tiempo y experiencia que usted. ¿Por qué debería contratarlo a usted? Porque tengo experiencia, información, formación, manejo mis habilidades blandas y sé cómo comprometerme al trabajo en la empresa. Nada más. ¿Por qué se retiró su último empleo? Por término de contrato. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Cuidado con esta respuesta también. En la misma empresa puede ser una empresa de abarrotes, puede ser una empresa de negocio y decir, poniendo mi propio negocio. O sea, no, pues, no te está contratando para hacer la competencia del mismo negocio.
O sea, cuidado con eso. Puedes responder haciendo línea de carrera en su empresa. ¿Correcto? ¿Por qué te gustaría trabajar en esta empresa? Porque tiene un clima laboral muy bueno, hay capacitaciones, o sea, tratar en lo posible de ya identificarte con la empresa. ¿Qué podría aportar? Mi experiencia, mis conocimientos y mi formación. Bueno, voy a pasarles un video. A ver, por favor, les voy a pasar un videito. Voy a pasarles el videito, por favor, sobre entrevista. Por favor, anótense en el chat que está ya habilitado. ¿Pueden ver ahí? Sí. Correcto. Ahora sí. La entrevista de trabajo es el primer contacto entre el candidato y la empresa seleccionadora, con el objetivo principal de certificar si esta persona es idónea para el cargo. En ello se evaluarán sus competencias, habilidades y sus características personales. Y por otro lado, también se podrá evidenciar si esta persona cumple con todas las características para ocupar ese trabajo. Hay una serie de aspectos que tenemos que tener controlados antes de asistir a una entrevista de trabajo. Escuchemos lo que nos dijo el especialista. Antes de una entrevista de trabajo, es muy probable que ustedes tienen obligatoriamente que saber a qué empresa ustedes se van a presentar. Conocer antes de la empresa. Número 1. 2 es ir 15 minutos antes de la entrevista. 3 es la vestimenta adecuada para poder ingresar a la entrevista. Otro punto es relajarse. No estar de repente sudando demasiado, tratar de ponerse nerviosos en el momento, ¿no? Y haber ensayado también en su casa con otra persona parte de algunas preguntas que se hacen en la entrevista. Durante la entrevista de trabajo debemos tener en cuenta lo siguiente. Durante la entrevista es sentarse adecuadamente, ¿no? Una de las cosas que no debe cometer la persona es responder con la misma pregunta. Eso no es un punto de evaluación también. Lo otro es no estar de repente moviendo las manos o haciendo tic o de una mirada exagerada hacia el entrevistador. Y después de la entrevista de trabajo, esto debemos hacer. Tratar de, con una manera muy sutil, llamar por teléfono y ver cuáles son los resultados del proceso de evaluación de personal. Eso, pero sin estar insistiendo. Y no es la única empresa, hay muchas empresas que pueden ellos también acceder a postular. Seguro surgieron algunas preguntas sobre este tema, como por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de nuestro sueldo con el contratador? Una respuesta puede ser, por ejemplo, de acuerdo a cómo esté pagando el mercado laboral. Personas que realmente nunca han tenido experiencia laboral, ¿no? Como por ejemplo un técnico, de repente sueldo mínimo a 1.000 soles. El que ya tiene experiencia a 1.200, el que ya tiene una experiencia mucho mayor ganada, están alrededor depende del puesto también, depende del perfil del puesto también. Ojo. Seguro una de esas preguntas difíciles de contestar estará, ¿cuáles son mis debilidades? Escuchemos qué nos dice el especialista. Que las respuestas no sean un poco como, por ejemplo, necesito un jefe de planta y el jefe de planta, una debilidad me dice soy demasiado dormilón. O una cajera que me responda soy demasiado confiada. O de repente una persona que es atención al cliente, le digo tengo un mal humor o me irrito fácilmente. Entonces ello no puede ser. Ahora te mostramos algunas recomendaciones. Primero, que siempre sepan y conozcan a qué empresa se van a presentar. Misión, visión, cuáles son sus metas, cuál es su trayectoria. 2, ir completamente relajados. 3, hacer un ensayo en casa sobre lo que realmente
las preguntas posibles que se van a dar o venir aquí al centro de empleo a recibir el asesoramiento de búsqueda de empleo gratuitamente. Aquí tenemos toda una serie de manuales, tenemos todo un trabajo de talleres que se realizan para poder ir a una entrevista. Y ya lo sabes, la entrevista de trabajo será el paso más importante a la hora de buscar empleo. Te recomendamos manejar bien la situación para que así te puedas mostrar muchísimo más tranquilo. Ahora te invito para que continuemos. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta, y aparte de eso de cuando para el sueldo, bueno, dijeron una respuesta ahí en el video, y aparte de esa respuesta, ¿habrían otras respuestas o sería la única que podríamos? ¿Cuál? ¿En cuanto a qué? Dime, hija. ¿En cuanto, Rosa? Dime. Me acuerdo cuando te preguntan cuánto querrías ganar de sueldo. Correcto. Rosa, mira, y le digo, comunico a todos. Cuando ustedes postulen a un puesto de trabajo, siempre tengan un referente. Ustedes lleven un referente de cuánto es lo que podrían estar pagando el puesto de trabajo. Ustedes con ese referente, ustedes inmediatamente, escuchen bien, hacen la propuesta. A veces, por la experiencia que por la falta de expertise que ustedes tienen dificultades como para poder decir la cantidad de dinero que ustedes quieran ganar. Incluso, miren, hay algunos postulantes que ni bien creo que entran a estar postulando y dicen, ¿cuánto van a pagar? ¿Y cuánto van a pagar? Espérate, tranquilo. Primero demuéstrame y después te voy a decir, primero demuéstrame para qué eres bueno y luego yo te voy a decir cuánto voy a pagar por lo bueno que eres. Pero demuéstramelo, pues. ¿Pero cuánto van a pagar? Y imagínense, esas preguntas no deben hacerlas. Inclusive, ayer escuchaba a un especialista que estaba hablando sobre lo que es entrevista personal y decía, pero ustedes pueden refutarle. No, porque quien maneja la entrevista es el entrevistador, es el dueño de la empresa, es el reclutador de personal. O sea, tú no puedes llegar a ese extremo de refutarle. Porque si vas con ese tipo de actitudes, es más que seguro que no te van a dar el trabajo. ¿Por qué? Porque este es conflictivo, este es impulsivo, este tiene algunas conductas que realmente no van dentro de lo que yo quiero aquí en la empresa. Cuidado con eso. Les comunico también que hay evaluación por competencias con un talleres. O sea, tú, por ejemplo, la empresa, por decir COSAPI, un ejemplo, necesita 5 técnicos administrativos, 3 técnicos de administración y 2 técnicos de contabilidad. Entonces, hace la convocatoria y se presenta como cerca de 200. En esos 200, solamente filtrados en su CV van a pasar cerca de 50 o 30. Esos 30 van a pasar a un taller de capacitación. En ese taller de capacitación, que va a ser una semana que les dan un buen desayuno, les dan un buen almuerzo, qué sé yo, ustedes comienzan a trabajar. Entonces, hacer un trabajo ya prácticamente de campo, aplicando sus conocimientos, aplicando su expertise, aplicando todo lo que ustedes puedan entregarle a esa empresa. Y actitud, y aquí va con la actitud, van las habilidades blandas. En este caso, tengan mucho en cuenta las habilidades comunicativas, la empatía, la proactividad, la autoestima, la adaptación. O sea, hay muchas competencias que se ponen en juego y las ponen en práctica en ese taller. Llega el último día del taller, de los 30 que han llegado, solamente quedan 5. Y por ahí de repente dirás, que a mí no me han puesto, que mal, si yo vengo tempranito, que está bueno el desayuno, está bueno el almuerzo, y pues no sé por qué no me han puesto a mí. Cuidado. ¿Qué habrás hecho durante el taller? ¿Qué tipo de nivel de colaboración has tenido? ¿Qué trabajo en equipo habrás hecho? ¿Qué manera de adaptación a los grupos de trabajo que se han hecho tú te has tenido? ¿Cuánto ha sido de responsabilidad has tenido? O sea, esto es una evaluación de competencias. Y vivenciales, ojo. Cuidado que las financieras y los grupos económicos grandes hacen este tipo de trabajos. Y pesa mucho más que el trabajo de repente, la entrevista, el currículo, que son referentes para poder
consolidar el perfil que la empresa necesita. Así que tengan muy en cuenta, por favor, anótense en el chat, en la ficha de asistencia, por favor. Ahí está la ficha de asistencia en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Tengan cuidado, aquí va otra advertencia. Ya pasé la evaluación de personal, ya pasé la entrevista, la evaluación, chévere, estoy bacán, ya bien bacán para poder empezar. Que me llamen nomás. ¡Ey! Cuidado, redes sociales, tráeme la laptop. A ver cómo se llama esta señorita. ¿Tiene su Facebook? Vamos al Facebook a buscar. Instagram, vamos. Uy, mira esta cómo se pelea con la otra. No, con insultos. ¿Qué lenguaje procas tiene? ¿Qué manera de dirigirse a los amigos? Bueno. El otro, mira las fotos que saca día viernes, sábado y domingo, o de boleto. El día lunes seguramente que la mujer me va a llamar que quiere permiso porque su esposo está mal de salud. Mentira, tremenda borrachera que se ha tirado. Fuera, descartado. Puede ser un excelente profesional y un competente, pero mira, también te evalúan ahora, te evalúan las actitudes, las habilidades blandas y qué tipo de comportamiento tienes dentro y fuera de la empresa. ¿Entender? O sea, mucho cuidado con eso. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Pregunten. El auditorio de ustedes. También otra de las conductas que ustedes deben tener en cuenta cuando sean entrevistados virtualmente. Es como si fuera presencial, van muy pulcramente vestidos, así como ustedes han visto en las fotos. Y yo les digo esto porque muchas personas se ponen, hasta una ha salido con pijama, no te pases, con pijama, a dar las respuestas, no va a quedar, pues. No va a quedar. Entonces tengan muy en cuenta que cuando hay entrevistas, bueno, vía WhatsApp o también videollamada por el Twitter. Entonces tengan muy en cuenta la vestimenta, tengan muy en cuenta las palabras que ustedes van a responder. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, yo espero que este taller haya podido cubrir las expectativas de ustedes. No sé si los aburrí, los cansé o lo he hecho muy corto, pero más que puntual. ¿Alguna pregunta, Omar, Renato? Angie, Dania, Félix, Rosa, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, caballeros, todo claro. Omar, gracias, Omar, todo claro, está muy claro. Creo que no te necesito darles mucho floro porque hay unos talleres que voy a coordinar con el profesor Castillo para poder hacerlos más vivenciales. Si ustedes tienen espacio en el instituto, bueno, ahora en el nuevo instituto, que ojalá que tenga ya instalaciones para poder hacer los talleres vivenciales y de lo que es habilidades blandas y lo que es el trabajo de equipo. Gracias, Dios me los bendiga y cuídense mucho. Por favor, no dejen de anotar de la lista de asistencia. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Cindy, todos. Muy amables. Muy amables, gracias.